Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas?», o «¿De qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien,
Yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Hoy leemos el Evangelio de San Juan, que nos presenta a Jesús, que va de camino del sur hacia el norte. Ha dejado Judea, y enseguida después de Judea está Samaria, y después de Samaria, siguiendo hacia el norte, está Galilea. Después Jesús llegará a Galilea. Jesús ha caminado, está cansado del camino y entra a un lugar de Samaria llamado Sicar. Muy probablemente es el antiguo Siquem, que en los tiempos de Jesús se llamaba Sícora, y actualmente lo llaman Ashcar. En este lugar, Jesús llega a donde está el campo que dio Jacob a su hijo José, y allí está el pozo de Jacob. Él llega, está cansado del camino, se sienta sobre el brocal del pozo. Y es interesante saber qué hora es. Jesús viene caminando con sus discípulos y él se sienta sobre el brocal del pozo y hace mucho sol. En ese momento llega una mujer samaritana, va a sacar agua. Lo que desconcierta es que en esa época y donde quiera que no haya agua entubada, se va a traer el agua o temprano o al atardecer. En el diálogo de Jesús con esta mujer sabremos la razón por la que ella no va a la hora que van las demás mujeres. Al llegar esta mujer, Jesús le dijo: dame de beber. Él está solo porque los discípulos habían ido a comprar provisiones al pueblo. La samaritana se sorprendió que Jesús, siendo judío, se dirigiera a ella pidiéndole agua, porque desde la reconstrucción del templo al volver del exilio de Babilonia, tuvieron problemas los samaritanos con los judíos, que no los aceptaban porque se habían mezclado en ese lugar en el norte, con referencia a Judea, muchos paganos, en realidad 5 poblaciones que importaron los que los conquistaron, los asirios. Y por eso no se trataban, además de que se ofendieron y los samaritanos llegaron a profanar el lugar de la construcción. Jesús le respondió a esta mujer que si ella conociera el don de Dios y quien le pedía de beber, sería ella quien le pediría el agua viva. La mujer entiende que esa agua que fluye, que emana tal vez, él dice: no tienes ni con qué sacar agua, ¿cómo me vas a dar a mí de beber? Aquí el pozo es profundo. ¿Te crees o eres más que nuestro padre Jacob? Porque él nos dio el pozo y de allí han bebido sus hijos, sus ganados y nosotros. Y Jesús le anuncia que le va a dar un agua que va a darle siempre satisfacción. Será como un manantial en el interior de ella para dar la vida eterna. Jesús habla en este sentido como habló con Nicodemo en el capítulo anterior. Nicodemo no entiende lo que está diciendo Jesús, nacer de nuevo de lo alto. Y aquí el agua a la que se refiere Jesús probablemente es el Espíritu Santo. La mujer le pide esa agua para no volver a tener que ir a sacarla. Y Jesús la mandó a llamar a su marido y la respuesta de ella fue: no tengo marido. Y Jesús le dijo: tienes razón, has tenido 5 y ese que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Y ella percibe que Jesús es un profeta
Y entonces le pregunta, nuestros padres dan culto aquí, era el monte Garizim o Ebal, y los judíos dan culto en Jerusalén. Ella quiere saber en dónde se debe adorar. Y Jesús dice, llega el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén, porque ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos a quien conocemos, y la salvación viene de los judíos, pero llega el momento en que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Esta mujer le dice a Jesús, va a venir el Mesías, y él nos va a decir todo. Y Jesús le dice, soy yo, el Mesías. Llegaron los discípulos, se sorprendieron que Jesús hablara con una mujer, y en ese momento ella se fue, dejó su cántaro, venía por agua y se fue sin cántaro y sin agua, y le dijo a los hombres del pueblo lo que había sucedido. Jesús le dijo todo lo que había hecho, y les preguntaba si no sería el Mesías. Todos vinieron hasta acá, mientras que los discípulos querían convencer a Jesús de comer, y él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y les dijo a los discípulos que ellos iban ya a cosechar lo que no habían sembrado. Y los samaritanos de aquel poblado vinieron creyendo al testimonio de la mujer, pero cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, le pidieron que se quedara y duró 2 días con ellos. Y al final de esto, creyeron en Jesús y le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que nos contaste, sino porque hemos oído y sabemos que Jesús es el Salvador del mundo. Este que originalmente para la mujer era un hombre cansado y sediento, un judío, al que vio como Señor, como profeta y después como Mesías, los samaritanos descubren que es el Salvador del mundo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.